Buenos días, el día de hoy hablaremos de Jules y la cultura europea por Amador Vega. Mi nombre es Maite Camargo Tomás y el de mi compañera es María Fernanda de las Rosas Robles. Primeramente debemos hacer una introducción al tema. En el catedrático Amador Vega muestra cómo la obra de Ramón Llull ha influido no solo en filósofos pensadores, sino también en destacados artistas de vanguardia como Salvador Dalí, Antoni Tapies, Josep María Savirach o Juan Eduardo Clirot. La concepción de Dios para Jules nos muestra como una pura relación y su invención de un lenguaje formal se presentan como el legado de su pensamiento a los autores modernos, mientras que su modelo científico puede reconocerse en los orígenes de la informática. Pues como afirma Amador Vega, lo que Jules pretendía era crear una gramática, un lenguaje universal que englobase la ciencia, la religión y el saber de la humanidad. Pero nos preguntaremos, ¿quién era Jules? Jules era un escritor, filósofo, místico y misionero, viajero y divulgador. Fue una de las figuras más interesantes de la Edad Media, creador de la corriente filosófica conocida como el Lulismo, cuya lógica fue expuesta en su obra Ars Magna. La filosofía de Ramon Llull presenta rasgos muy originales, pero puede enmarcarse en la corriente platónico-agustiniana que se opone con fuerza a la teoría averroísta de las dos verdades, de fe y de razón. Frente a esta doctrina, Llull mantiene que el ser humano puede conocer y demostrar racionalmente los misterios de la religión cristiana, verdades de fe. A ellos dedicó su obra más significativa desde su punto de vista filosófico, titulada Ars Magna. En él, la que hablaremos después más adelante. Ahora una breve introducción a la escritura de Llull. Llull escribió un gran número de obras, no todas publicadas, de las que nos han llegado unos 250 títulos. De sus obras más representativas sobresalen Blanquerna, novelas idealistas que influyó en toda la narrativa medieval. Posterior, Félix o Libre de los Dones, excelente enciclopedia del saber de su época, en la que destaca el cántico espiritual más depurado de la Edad Media y el Libre de Amic et Amat. Explicación de figuras y obras de Llull por Amador Vega. A continuación, una de las obras más influyentes de Llull, Ars Magna. El Ars Magna o Arte General y Última, traducido al español, es una de las obras en las que Llull desarrolla su concepto de arte. Pertenece a la fase denominada ternaria de su trayectoria filosófica, en la que los principios de su arte aparecen agrupados en múltiplos de tres. La matemática le servía como base para sus disquisiciones filosóficas. Cabe destacar que Amador Vega nos decía que Llull era considerado un precedente de los humanistas del Renacimiento, pues compuso su sistema apologético de Ars Magna como un intento de convencer a musulmanes y judíos de algunos de los preceptos del cristianismo, en particular de la Trinidad y la Encarnación. Para ello pensaba que debía abandonarse la escritura como autoridad para intentar probar de forma racional los artículos de fe. Este punto de partida fue el que indujo a Llull a concebir un sistema demostrativo cerrado y autosuficiente al que llamó arte. La siguiente obra es Ars Generalis Ultima. Fue la última y más completa expresión del sistema preconizado por Llull, que junto a la versión reducida, que es el Ars Brevis, tuvo gran fama por toda Europa. El manuscrito contiene el texto latino de Ars Generalis Ultima prácticamente completo. La letra inicial del texto está ilustrada con miniaturas en azul y rojo, con decoración de filigrama en rojo. Cuenta con figuras lulianas, que es algo clásico de Llull, en amarillo y verde con oro. La importancia de este libro se basa en los medios de expresión que utiliza, que lo convierten en un instrumento de conocimiento bastante sencillo, ya que la obra constituye la simplificación de su filosofía, que, como el mismo Llull lo dice, era demasiado complicada para la debilidad del espíritu humano. La siguiente obra se titula Compendium Artis Demonstrativa. El compendium forma parte de un conjunto de textos dedicados a explicar el ars demostrativa.
lo que Llull consideraba su obra cumbre definitiva. Es un códice con letra capital inicial minada, o sea, ilustradas con miniaturas en azul y rojo, y con decoración de filigrana, también es rojo. Ramon Llull pretendía crear un arte para descubrir la verdad, un concepto necesario en todas las ciencias, que además era un arte de conversión, ya que el objetivo perseguido era convencer a los no creyentes mediante la demostración lógica implacable. En este manuscrito, Ramon Llull confronta a las tres religiones monoteístas. Es de escritura gótica semicursiva y presenta ilustraciones en el cuaderno inicial con los 5 árboles de las virtudes en amarillo, lila y rojo. Posee iniciales en lila y rojo, calderones, es decir, signos para marcar los párrafos en rojo y algunos dibujos en rojo en los márgenes. Buenos días, compañeros y profesora, mi nombre es María Fernanda de la Rosa Robles y hoy les voy a hablar de una de las obras de Ramon Llull llamada La Figura A. La Figura A es una de las obras centrales de Ramon Llull. Fue la primera obra que escribió tras la iluminación grande, es decir, tras la iluminación intelectual. Llull llamó a la figura A reina, emperatriz y señora de todas las figuras. Como podemos ver, en el centro de la figura tenemos la letra A. La A significa Dios. Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Esta figura diagramática en la que en el centro tenemos la letra A, según anotaciones algebraicas, Llull desarrolló con el tiempo y fue perfeccionando. Alrededor de esta circunferencia que no está tampoco en ninguna parte, pero que está en todas, las demás letras que podemos observar son las letras que corresponden a cada una de los atributos de Dios, como la bondad, la grandeza y la eternidad. Es decir, que de Dios se pueden decir cada uno de estos atributos. Como Dios es bueno, Dios es grande, Dios es eterno. A eso se le llaman los nombres de Dios. Y eso es lo que Llull dice que comparten todas las religiones. En todas estas, cuando se dirigen a Dios, lo hacen de forma mántrica. Esta es una de las figuras básicas, en su primera versión. La primera versión tenía 12 letras. Al final Llull decidió ponerle solo 9 para que fuera más fácil combinarlas entre sí. Estas son las 4 figuras de Ramon Llull según el Ars Amativa Boni. Primero tenemos la figura A con su sistema mucho más simplificado. Por eso es que Ramon Llull escribió tantas obras, porque fue simplificando y haciendo nuevas versiones. Esta se llama Ars Generali. Fue escrita en Pisa en el año 1308, de la cual después hizo una versión mucho más breve. También tenemos la figura de los principios absolutos que comparten las tres religiones. Y luego tenemos la figura T, la de los principios relativos. Es una figura en la que Llull mezcla los nombres de Dios con las facultades del alma, es decir, con la memoria, el entendimiento y la voluntad. En la figura 3, que es la tabla, podemos observar las combinaciones binarias. Esta es una obra del filósofo Abraham Abudafia en la que se combinan también los nombres de Dios. A continuación, un pequeño fragmento de Amador Vega, el cual hicieron una entrevista y podemos notar brevemente cómo es su postura, cómo él ve a Llull y cómo lo conoció a lo largo de sus estudios. Es un amigo extraño. Empezamos siendo un poco amigos. Después, cuando empecé a estudiarlo a fondo, y me di cuenta de la enorme cantidad de libros que había escrito y de lo complejo de su sistema, empecé a tener mis problemas con él. Ese fue el tiempo en el que yo estudié en Alemania, en el Raimundus Lullus Institut, que son los que editan la obra completa de Ramon Llull en latín. Y al acabar mis estudios dije, nunca más Ramon Llull, porque no he entendido nada, prácticamente. Entonces hemos estado enemistados durante casi 20 años, hasta que hubo ocasión de volver a él y ahora somos muy amigos. Me encanta que una exposición de Ramon Llull tenga lugar en una escuela politécnica, porque ese politécnica quiere decir mucho para Ramon Llull. Por supuesto, Llull no era un ingeniero, no era un matemático, pero su sistema quería
influir en todas las disciplinas, ¿no? Y en ese sentido me parece que presentarlo aquí, en un lugar de investigación punta, ¿no? Nos habla de alguien que fue también muy original en su época y que todavía nos habla hoy, ¿no? Si hay un filósofo que pueda ser llamado intempestivo, ¿no? como decía Nietzsche, ¿no? Un filósofo inactual, es él, siempre contemporáneo, porque a pesar de que habló en el siglo XIII, en el siglo XIV, sus palabras nos llegan como un eco hasta hoy, y no solo a los filósofos o a los científicos, sino también a los artistas, a los literatos, a los poetas. Los manuscritos en la exposición son muy importantes porque nos indican que no son solo libros, son objetos de arte, pero no son objetos de arte porque estén iluminados, sean miniaturas preciosas, que lo son, sino porque combinan texto, imagen y técnica, mecánica podríamos decir. Por tanto, creo que la presencia de los libros de Ramon Llull, de Llull y de los seguidores de Llull, porque Llull tuvo un montón de seguidores a lo largo de los siglos, ¿no? Y el diálogo de los textos con las imágenes, sobre todo, es un diálogo, como todo diálogo auténtico, en movimiento, ¿no? Hay una dinámica. La palabra dinámica me parece que es fundamental para la exposición de Ramon Llull. Él es un filósofo en movimiento, ¿no? Su pensamiento, lo único que transmite de una forma constante es dinamis, movimiento. ¿Cuál es el núcleo del pensamiento de Ramon Llull? Que sin diferencia no hay concordancia. Solo eso. Para concluir, como dijimos a lo largo de esta presentación, Ramon Llull no solo influenció la cultura europea en el siglo XIV, sino que también nos dejó un gran legado filosófico y artístico que aún hoy en día muchos pensadores y artistas toman como base para su arte e investigaciones.